Muchas gracias. Nuevamente quiero compartir con ustedes una serie de casos clínicos. Vamos a tratar de hacer esta presentación lo más práctico posible. Voy a dar una pequeña introducción y luego voy a presentar algunos casos clínicos para que tengan una experiencia visual de los pacientes cuando nos llegan por primera vez a nuestro consultorio con un deterioro cognitivo y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Las demencias frontotemporales se considera un grupo heterogéneo con síndrome clínico patológico y con cambios progresivos del comportamiento y el lenguaje, neurodegeneración del polo anterior frontal y o temporal, causa común de demencia antes de los 60-65 años. Una persona con deterioro cognitivo por demencia, hay que buscar si no se trata de un tipo de demencia frontotemporal. Es importante que constituye el 5% de todas las demencias y con mucha frecuencia es un diagnóstico que pasa desapercibido. Muchas veces ha sido difícil o es difícil para muchos hacer un diagnóstico diferencial, principalmente con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, veremos que tiene un cuadro clínico totalmente atípico si lo comparamos con la enfermedad de Alzheimer, y durante muchos años y aún hoy en día son pacientes que erróneamente están con un diagnóstico de tipo psiquiátrico inespecífico y muchas veces hay que rescatarlo de los servicios de psiquiatría al hacer una revaloración clínica del paciente y una revisión de la neuroimagen. Estas son las diferentes tipos de histopatología, que es bastante heterogénea, por lo que la clasificación desde el punto de vista histopatológico como clínica no hay un consenso. No voy a entrar en detalles de las clasificaciones que hay últimamente, sino voy a hacer un abordaje desde el punto de vista clínico práctico que nos sirva como una orientación diagnóstica cuando vemos al paciente desde el punto de vista clínico, incluso sin haber tenido exámenes previos. Como ya hablamos de algunos tipos de demencia de tipo frontal, como son las demencias por por parálisis supranuclear progresiva y degeneración córtico-basal, que pueden tener trastornos de tipo frontotemporal, vamos a presentar algunos casos de la variante tipo frontotemporal, que es con trastornos conductuales, y existe otra variante que en un tiempo se conoció como afasia progresiva primaria, la cual algunos de ellos pueden desencadenar a una demencia de tipo semántica o una variante de afasia progresiva primaria no fluente. La característica importante de las demencias frontotemporales no Alzheimer, porque hay un tipo de enfermedad de Alzheimer que puede producir los mismos síntomas de este grupo de pacientes con demencia frontotemporal, es la característica corte en cuchillo, que se llama, de la alteración, de la severa atrofia del polo anterior del lóbulo frontal y de los lóbulos temporales, como podemos ver acá, que es una atrofia severa. Eso nos hace, muchas veces pasa desapercibida esta atrofia severa y se nos escapa el diagnóstico de enfermedad frontotemporal de tipo PIC. También desde el punto de vista funcional, con el PET tenemos un PET de glucosa en un control normal, en la enfermedad de Parkinson, que tiene un patrón parieto temporal posterior, y lo característico, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, es un hipometabolismo a nivel frontotemporal. Y al hacer un PET de amiloide, es positivo para la enfermedad de Alzheimer y negativo para las demencias frontotemporales.
Este es para que recordemos cuál es la evolución clínica característica de la enfermedad de Parkinson y que no concuerda con la evolución natural de las demencias frontotemporales. Por ejemplo, en las demencias frontotemporales, la memoria, las capacidades visoespaciales son de aparición tardía, cuando en la enfermedad de Alzheimer son de inicio temprano. Sin embargo, los trastornos del lenguaje, como anomia, dificultad para encontrar la palabra adecuada, afasia, trastornos conductuales y de juicio, son síntomas iniciales en las demencias frontotemporales. Entonces, traigo algunas claves diagnósticas que nos pueden ayudar a identificar a los pacientes con demencia frontotemporal que inician con anomia, dificultad para encontrar la palabra adecuada, aquello que más de alguna vez todos hemos tenido, ¿cómo se llama? Eso que tengo en la punta de la lengua y no me sale. Eso es una anomia. En estos pacientes es muy acentuado y progresivo, acompañándose luego de parafasias verbales o semánticas. Trastornos de conducta y personalidad son bastante prominentes desde el inicio de la enfermedad, incluso son de los síntomas iniciales de la enfermedad. Puede haber depresión, euforia, algunas ideas paranoides, y los fallos de memoria que son prominentes en la enfermedad de Alzheimer, en el caso de las demencias frontotemporales, son muy discretos o inexistentes en las fases iniciales de la enfermedad. En una segunda fase encontramos moria, una sonrisa o una risa inmotivada, pueril, obsesiones, son gente que colecciona objetos, va a la tienda a comprar galleta una y otra, y a veces tienen bodegas enteras compran objetos de lo mismo y de manera innecesaria, una falta de insight, aislamiento social, que va a producir, más que todo los trastornos conductuales, alteración en sus actividades cotidianas por muchos comportamientos que denotan falta de juicio y problemas también con las normas sociales. Algunos pacientes pueden tener insomnio y algún deterioro de la higiene personal y muy discreta desorientación temporoespacial, que es prominente en la enfermedad de Alzheimer, pero en estos pacientes incluso que cursan con vagabundeo, es decir, tendencia a ir a dar una vuelta, a salir sin motivo aparente, van y regresan a veces lejos del vecindario sin perderse, aún en etapas intermedias de la enfermedad. También los trastornos del lenguaje son bastante importantes, hacen circunloquios, hay una disminución de la fluencia verbal importante y progresiva, hay una lectura compulsiva. Muchos de esos pacientes van por la calle leyendo todas las placas de los vehículos que van encontrando, leen todos los rótulos, todo lo que encuentran de lectura a su paso lo van leyendo de manera compulsiva. Hay una disminución del lenguaje espontáneo, logorrea, confabulación, también el síndrome del disco rayado para los que vivimos la época del vinilo, cuando se rayaba un disco que no pasaba de lo mismo, contaba una y otra y otra y otra vez la misma historia, el mismo chiste, como que lo cuenta por primera vez, con todos los detalles, como que jamás se lo hubiera contado. El otro aspecto importante también es la aparición del síndrome de Clover-Beasley, que puede estar presente parcial o totalmente, pero es mucho más acentuado que en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que aparece en fases más avanzadas. En los pacientes con demencia frontotemporal aparece en estadios más o menos temprano. La bulimia, muchos familiares tienen que echarle candado a la cocina o ponerle una cadena a la refrigeradora porque comen de manera compulsiva. Dicen que no les han dado a comer y comen, el vagabundeo, la hiperactividad o la hipermetamorfosis, que es la exploración de su ambiente,
desarman el televisor, desarman el equipo de sonido, desarman todo lo que tienen a su paso debido a esta conducta. Algunos tienen hiperoralidad, que tienden a explorar su entorno con la boca, y algunos trastornos sexuales, principalmente disminución de la libido más que hipersexualidad. Y hasta en una fase avanzada, los fallos de memoria se vuelven importantes, moderados o severos. Las perseveraciones se vuelven mucho más importantes. Se acompaña de incontinencia urinaria hasta en la tercera fase, en la enfermedad de Alzheimer. La incontinencia urinaria marca el paso de la segunda etapa a la tercera. En estos aparece tardíamente. Y hasta entonces tienen desorientación en tiempo. Como decíamos, pacientes salen afuera del vecindario sin perderse aún en etapas intermedias de la enfermedad. Es predominante también el lenguaje incomprensible. Pueden evolucionar a palilalia, a mutismo, apatía y trastornos praxoagnósticos ya en fases avanzadas. Entonces, en las personas con demencia de tipo frontotemporal, durante mucho tiempo se había catalogado como difícil de diferenciar con la enfermedad de Alzheimer. ¿Tiene problemas con su memoria? Sí, tengo en veces. ¿Qué cosas se le olvidan? ¿Cuántos años tiene? Tengo 79. ¿Les parece que este paciente ¿Qué tenga fecha tenemos demencia frontotemporal? Pero es que estamos en, Están ahorita en su consultorio octubre, y ustedes le están preguntando en noviembre. ¿cuál es su impresión, su primera impresión? ¿Qué día de la cuando ven semana estas- es ahora? estas cosas? ¿Será Oye. frontotemporal? No tengo la para que todavía no. Hoy como que es lunes, no. ¿Y el año en que estamos? Estamos en 1979. ¿Cuándo empezó el Bueno, problema del era un lenguaje? caso de enfermedad de Alzheimer leve. Ahora vean qué les parece esto. Le costaba articular las palabras. ¿Le podemos dar un Y poquito así más al poco a audio, por poco favor? Fue disminuyendo sus expresiones, ya casi La hija podía. cuenta- Fue empobreciendo el lenguaje, Fue progresivo. cambiaba una palabra por otra o una letra por otra. No las cambiaba, pero las decía como al revés a veces. Sí, las cambiaba. Ajá. Por decir una palabra decía Decía otra. otra. Es una paciente que empezó Ya, con así una poco a poco anomia fue importante, dejando una de fascia hablar, cada vez progresiva, era no menos. fluente. Para expresarse Hasta lo hacía de mutismo. manera simple, en frases cortas, de manera progresiva, Frases cortas. frases cortas. Frases cortas. Y después ya no decía frases, decía Después alguna ya que otra no. palabra. Después ya decía una que otra palabra, solo las últimas palabras que yo recuerdo fue aló, así, quizá, no sé, son palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? Cópialo igual. ¿Cuántos años Obviamente tiene? tiene Señáleme con autismo. los dedos cuántos años tiene. Entonces es difícil valorar el ¿Cuántos estado años cognitivo debido al trastorno del lenguaje. Sin embargo, vean cómo ¿Sabe qué fecha no hay tenemos problemas ahora? visoespaciales. Lo revisamos en el calendario para ver qué fecha No cree que hay estamos. trastornos cognitivos importantes. Esto es lo característico que encontramos Revise en aquí una el fascia calendario. progresiva primaria, que durante muchos años puede pasar aumentando de manera progresiva esta fascia no fluente hasta mutismo, pero con ¿Qué el fecha resto de estamos? funciones cognitivas Señáleme con un importantes, dedo vemos en qué ahí mes que estamos. le pedimos que diga la fecha y Bien, lo hace dibuje correctamente. Dibuje un círculo. Dibuje un círculo. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Cópialo igual. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? María Angélica. ¿Sus apellidos? Los apellidos. Sus apellidos. Los apellidos son
Este es otro paciente con me lo tengo predominante poquito. trastorno del lenguaje y con María el resto de Angélica. las funciones cognitivas Ahí bastante estamos, preservadas. ahí Es otro estamos. caso de Entonces, afasia vale, progresiva seguimos primaria con eso. o no fluente. Sí, ¿va? Sí, porque ahorita estamos en esto que sí, de que sí, vaya. Él viene conmigo, ¿vea? Yo creo, él también puede tener... No, pero ahorita tú tienes. Ajá, ¿verdad que sí? Ajá. Sí. Entonces sí, por eso va, porque yo fui así, rápido, ajá. Vamos nuevamente. Ajá. Trata de recordar su nombre completo. Completo, sí. ¿Puedo dar un poquito más Completo, alto sí. el audio, por favor? ¿Cuál es su nombre? María Angélica Celaya, de Parada. Eso, muy Así bien. es, estamos. ¿Todavía ¿Cuántos años conservan tiene? algún 32, lenguaje no. espontáneo, Él me lo va a decir. lógico, pero con una anomia muy No, importante? ajá, ¿cómo? ¿Eh? El doble tenés. El doble, sí. ¿No puedo decir cuánto es? ¿Y Y trastornos en qué conductuales fecha que no nació son usted? prominentes. Haga esto. Y veamos, Hágalo usted. este es el signo del aplauso, que no es Fíjese patognomónico cómo de lo ninguna hace. demencia, sino de Permítame. un trastorno frontal. Hágalo. Haga eso idéntico. Hágalo. Lo vamos a... ¿Cuál es su nombre? Este es otro paciente con ¿Cuántos años tiene? prácticamente un mutismo debido ¿Cuántos a una años demencia tiene? frontotemporal con una ¿Quién se deterioro llama cognitivo Abel? progresivo, pero ¿Quién es Abel? a diferencia de la enfermedad de Abel Emerson, Alzheimer, en ¿quién se donde los trastornos apráxicos aparecen en la segunda fase de la enfermedad, este paciente en una fase avanzada de demencia frontotemporal, vean cómo están las praxias. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer en una segunda etapa tienen apraxia Muy del bien, intestino. ahora Estos pacientes abotórasela. la mantienen conservada. Allá está, todavía. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, estoy. Ah, verdad, ya ves. Este es otro paciente con demencia frontotemporal. ¿Cómo se llama usted? Vemos ¿Yo? ese ánimo ¿Cuál es su exaltado, nombre? con una importante Aquí, pero la primera, dice. afasia no fluente. Un chichillo. Y ya después de varios años Vale, de lo vamos a evolución, pesar. Ayúdame, tiene por problemas favor. apraxoagnósicos. Le Ahí, pedimos ahí en la báscula. que queremos pesarlo y no Ahí hubo en la manera báscula, de vamos a que pesar. siguiera Sí. instrucciones de que Ahí. pudiera hacer estas Vamos a actividades de pesar. la vida diaria. Ahí. Sí, está Sube los subiendo pies. Lo mismo, hombre, también. Sube los pies. Allá, ¿ves? Sí, ahí está, hombre. Oh, Esta es una paciente con trastornos conductuales que inició alrededor de los 52 años de edad, con problemas paranoicos. ¿Qué trastornos conductas repetitivas conductuales, hace en la casa usualmente? algunas conductas repetitivas, obsesivo-compulsivas. Repetir nada más lo mismo. Esto fue en ¿Y noviembre tiende a leer del todo lo que 2007. encuentra a su paso, por ejemplo? Vemos como una y otra vez ¿Sí? ¿Qué cosas revisa lee? sus documentos, lo lee, lo vuelve a guardar. Porque ¿Hace cuánto tiempo Y unos empezó con años estas después, conductas repetitivas? Ya con una alteración Y los importante problemas de en todas las memoria. actividades de la vida diaria, Hace 7 años. prácticamente con un mutismo y esta hiperactividad, este sinfín, sin motivo aparente, algunas ¿Cómo le empezó el problema? conductas repetitivas. ¿Cómo se llama? Olvidándose de las cosas y tal vez... William, por favor. Este es un mes después que tuvo un periodo de agitación y hubo necesidad de usar neurolépticos. ¿Cuál es su nombre? No, la. ¿Qué otros problemas tenía? eso de que le robaban las cosas, pues Este otro cuando ya paciente que empezó presenta eran las palilalia. carreras que se iba Eso fue al haciendo. inicio, que se volvió irritable, quería discutir a cada rato con usted. Ajá, ya de allí que... ¿Cómo se siente usted?
Es que están las salas. ¿Cómo se siente usted? Este es otro paciente que tenía la tendencia de vagabundeo, salir una y otra vez de casa. Conductas exploratorias también, hipermetamorfosis. Déjelo que lo tome. En esa ocasión lo hizo tantas veces que Véngase por acá. dañó el porta. Siéntese. Vamos a de la escribir puerta. aquí. En resumen, esas son algunas claves diagnósticas que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial o diferenciar las demencias frontotemporales de la enfermedad de Alzheimer. Ven cómo desde el punto de vista visual y clínico podemos hacer una diferenciación de las alteraciones clínicas de los pacientes con demencia frontotemporal respecto a los pacientes de enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias.